Estamos listos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, 18 de noviembre, vamos a llevar a cabo la última conferencia del programa de conferencias de la materia de cultura mediática. Estábamos contando y creo que llevamos 15 conferencias por ahí más o menos. Entonces, ha sido un tren de conferencias largas, largo el tren, pero muy buenas las conferencias. Y bueno, para rematar con broche de oro este semestre, con estas conferencias con especialistas, cada semestre nuestro director del Departamento de Comunicación, el doctor Manuel Guerrero, nos da una conferencia. Siempre es una sorpresa para nosotros, no sabemos de antemano el tema, pero siempre es un tema que está vinculado con su agenda de investigación, con temas de interés recientes y con el asunto de la cultura mediática. Entonces, le damos la bienvenida a Manuel. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Buenas tardes a todos los profesores y a los alumnos que están conectados. Vamos a empezar, como todas las conferencias, tenemos 50 minutos. Le voy a ceder la palabra al profesor Enrique Villanueva para que nos haga favor de moderar la mesa y de presentar a nuestro invitado. Así que adelante, Enrique. Gracias, Sam. Pues muchas gracias a todos los que están participando el día de hoy. Gracias a los alumnos. Sabemos que están en la recta final, así es que estamos ya a nada de terminar este semestre. Una materia que inició la universidad para muchos de ustedes de una forma diferente, pero que están sacando con creces. La cátedra se está haciendo cada vez más rica y por fortuna tenemos el día de hoy esta conferencia. Les voy a contar, para quienes no lo conozcan, el doctor Manuel Alejandro Guerrero es actualmente el director de nuestra Escuela de Comunicación, del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Ejecutivo de las Cátedras de la UNESCO en Comunicación y de la Academia Mexicana de Ciencias. También tiene un doctorado en Ciencia Política por el Instituto Europeo Universitario de Florencia, en Italia, y una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. Las investigaciones que ha hecho, entre las más destacadas, se encuentran la relación de los sistemas mediáticos y los sistemas políticos, medios de comunicación y democracia, una que ahorita yo creo que estaría muy interesante escuchar con todo lo que estamos viviendo. También tiene una muy interesante sobre la teoría del framing y la cobertura política, y además otra más en redes sociales, inteligencia artificial, emociones y participación. Así que, como verán, está en toda la actualidad y la vigencia en cuanto a los temas que a ustedes les interesan, y sobre todo, bueno, pues que nos van a ayudar a tener una comprensión mucho mejor de lo que es la comunicación. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Enrique, por esta buena presentación. Te agradezco muchísimo. Gracias, Samuel. Gracias, colegas. Y pues gracias a los estudiantes y a las estudiantes que están pues en esta sesión de cierre. Yo quiero aprovechar también antes hacer un pequeño comercial en términos de que pues ya muy pronto vamos a abrir el sistema para que puedan registrar sus materias para el siguiente semestre. Van a ver que van a registrarlas con, digamos, con los números y claves que corresponden al plan SUG, al plan con el que ustedes ingresaron ahora. Sin embargo, hemos cuidado mucho que los contenidos que ustedes van a recibir el próximo semestre sean los contenidos que en mucho ya obedecen al nuevo plan de estudios. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o comentario sobre esto, por favor, busquen a la coordinadora, la doctora Mayra Vaca. En el chat vamos a poner su correo electrónico, pero bueno, pues es importante que sepan que la actualización de los contenidos, pues ustedes ya van a recibir los nuevos contenidos del plan de estudios como si fuera ya el nuevo plan de estudios. Esto pues ha sido un trabajo muy fuerte de coordinación y de renovación de muchas de las materias que ustedes van a llevar. Y pues bueno, pues nada, desearles el mejor cierre de semestre y pues ya nos estaremos viendo también al inicio del siguiente semestre. Bueno, sin más, empezaría yo con mi charla que tiene que ver con el contexto informativo, y hay dos cosas que quisiera yo platicar con ustedes, que es el concepto de infotainment o infoentretenimiento y el concepto de posverdad, pues un poco a la luz de lo que estamos viviendo hoy, tanto en México como pues en Estados Unidos, en Brasil, en muchos países.
Entonces, pues, si quieres, Pablo, dale a la siguiente, por favor. Bueno, hasta hace una década y media, cuando nos preguntaban, pues, ¿cuál es la lógica que permite entender por qué los medios presentan la información como la presentan, ¿no? O sea, ¿a qué obedece, digamos, que yo vea en el Reforma, pues, una cierta primera plana con ciertas notas que son distintas del Universal, que son distintas del Washington Post, que son distintas, digamos, en diferentes medios? Bueno, pues digamos que los expertos coincidían en que esto obedece pues a una combinación de variables. Una combinación de variables, desde luego, en los países, digamos, que se pueden considerar como democracias, ¿no? Donde hay más o menos una competencia mediática, una competencia entre distintas organizaciones de medios y también pues una cierta diversidad y pluralidad en términos de distintos tipos también de periódicos, distintos tipos de programas radiofónicos, informativos y noticiosos en la televisión. Y estas 5 variables eran, pues primero, el perfil de los periodistas. ¿Quiénes son los periodistas que vamos a contratar? Los periodistas estudiaron, tienen una carrera, estudiaron periodismo, comunicación o se hicieron y se formaron en la calle, ¿no? Entonces, de esto también se desprenden pues los intereses de los periodistas, la ética de los propios periodistas y la forma en que pues van a hacer la cobertura noticiosa. Aquí es muy importante, por ejemplo, considerar que pues un buen trabajo periodístico pues implica, entre otras cosas, pues no solamente investigar sobre un tema, sino también contrastar información, revisar las fuentes, contrastar los datos. Si yo voy a sacar una nota en donde voy a criticar a algún personaje público, tengo la obligación ética profesional de pedirle también una entrevista a ese personaje para corroborar pues, lo que estoy diciendo, ¿no? Y darle también posibilidad de que en la nota pueda presentar su punto de vista. Todo esto es importante, pero no es el único determinante. También están las rutinas editoriales. En cada medio, ¿no? Hay una mesa de redacción en donde se discute pues el espacio que se le va a dar a cada nota, se discute también el cabeceo que puede tener esa nota, ¿no? El título, ¿no? Que puede ser más o menos atractivo, más o menos largo, es el espacio que se le va a dar a la información, el seguimiento que se le va a dar a la información, o si para la siguiente edición pues no hay espacio para poner una nota, ¿no? Luego están también el tipo de organización. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, para Proceso en México que para, por ejemplo, el Excelsior, que es un periódico mucho más conservador, ¿no? O para Televisa o para TV Azteca, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de organización, los trabajadores y los colaboradores se ponen, digamos, por decirlo coloquialmente, la camiseta de la organización y ya saben, no hay mucha necesidad de especificárselo después de cierto tiempo que están trabajando en la organización, cuáles son los temas de mayor interés, cuál es el perfil informativo que se busca destacar en ese medio, etcétera. Luego también tenemos que considerar los entornos y las garantías legales. ¿Qué tan efectiva es la posibilidad de la defensa de la libertad de información, de la libertad de prensa? ¿Qué tan efectivo es la posibilidad de que los periodistas y las periodistas lleven a cabo su chamba sin que sean, digamos, amenazados, asediados o atacados, sin que exista una persecución jurídica y judicial contra este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, no es solo que exista un artículo que diga por ahí que se defiende la libertad de expresión, sino que esto sea efectivo. Y finalmente, como quinto aspecto, estarían los aspectos ideológicos o los elementos ideológicos, qué se cubre y qué no se cubre. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, era bien difícil encontrar en los medios, digamos, en los medios dominantes, ¿no? Como CNN, Fox News, el Washington Post, etcétera, ¿no? Una discusión acerca de la calidad de su democracia. Se daba por hecho que Estados Unidos era la mejor democracia del planeta y no se discutía la calidad de la democracia estadounidense hasta que llega el señor Trump. Y entonces muchos de estos medios empiezan a sacar información, artículos, análisis, reportajes, etcétera,
pues que empiezan a criticar los propios fundamentos del sistema electoral estadounidense, la propia lógica de la democracia estadounidense, la poca participación de algunos sectores dentro de pues, lo que se presumía una genial democracia, y pues se pone esto ya en la mesa, ¿no? Cosas que antes no se discutían por razones prácticamente ideológicas. Entonces, digamos que hasta antes de la revolución digital que hemos tenido, pues prácticamente esta combinación de 5 variables explicaban lo que teníamos como información. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos que esto se transforma de manera radical debido a que pues tenemos a principios de este siglo, en la primera mitad de la primera década de este siglo, pues la aparición de las redes sociales que van a cambiar completamente pues esta lógica de, digamos, esta lógica de presentación informativa y de recolección de información y de dominio del debate en el espacio público. Siguiente, por favor. Y esto va a generar 2 grandes impactos. Un impacto en la forma en que se producen los contenidos y una forma en la que, digamos, se venía entendiendo el papel de las audiencias, de los lectores, de los públicos. Siguiente, por favor. En términos primero de la producción de contenido, ¿qué sucede? Bueno, pues que esta revolución digital va a generar una enorme explosión de plataformas de todo tipo de contenidos, contenidos fundamentalmente orientados al entretenimiento, pero que también van a generar también plataformas y sitios que se van a dedicar a la información. Pero ojo, no todos son productores de información. Muchas veces nosotros consumimos información no necesariamente de sitios que generan la información, por ejemplo, no necesariamente del periódico El Universal o de Proceso, La Jornada o lo que sea, sino nos vamos a agregadores de contenidos, sitios que no pagaron por la generación de la información, sino que debido a que existe o está flotando en el aire, ¿no? O en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera, una información, por ejemplo, hoy, ¿no? Que sale entre ayer y hoy la noticia esta de que Estados Unidos nos va a regresar al general Cienfuegos. Bueno, pues toda esta información la sacan muchos medios y hay algunos que se dedican a agregar información, que van a juntar de muchos sitios los 5 puntos que tú debes saber sobre la extradición del general Cienfuegos o el regreso del general Cienfuegos a México. Sitios como Sopitas, por ejemplo, pues es muy famoso que haga este tipo de cosas, no paga directamente por la información, pero sí agrega y lo pone de una manera entretenida, divertida, muy práctica, que también pues genera este tipo de, digamos, de agregadores de contenido que pues aparentemente pues se vuelve otro medio, pero no necesariamente es un medio como lo entendíamos. Y esto tiene, digamos, muchas consecuencias. Por ejemplo, esta revolución digital pues ha visibilizado sitios que antes eran poco relevantes o que estaban circunscritos a públicos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, Breitbart News en Estados Unidos, pues era un sitio de la extrema derecha que tenía muy poquita presencia en muchos, digamos, para la mayor parte del ciudadano norteamericano prácticamente no estaba en su radar, ¿no? Consumían las noticias los grupos más conservadores de plataformas como Fox News, pero a partir de la campaña presidencial que lleva a Trump a la Casa Blanca, se vuelve muy popular este sitio Breitbart News y entonces ahora se convierte en una de las principales fuentes de la derecha estadounidense, al grado de que muchos de los tweets que está poniendo el señor Trump en las últimas 2 semanas ponen como su fuente a Breitbart News, ¿no? Entonces, bueno, esto le ha dado visibilidad a un sitio que antes no la tenía. Segunda consecuencia, crean sitios, ¿no? Esta revolución digital ha permitido la creación de sitios a bajo costo, ¿no? Porque pues antes, pues abrir un periódico pues costaba mucho dinero, había que pensar en un consejo editorial, en periodistas, en editores, redactores, en las prensas, etcétera. Y ahora pues puedes abrir un sitio de noticias, una estación de radio por internet, ¿no? Y todo esto pues a un costo realmente muy bajo. Siguiente, por favor. Otra consecuencia del impacto en la producción de contenidos tiene que ver con lo que llamamos la economía de la atención.
La economía de la atención es una lógica en la que estamos hoy, digamos, en el mundo digital, por pelear por esos segundos de atención que se transforman en monetización. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que yo en el momento en que me llega una información a mi teléfono y le doy clic al sitio, estoy generando recursos e ingresos para alguien. Y esta economía de la atención lo que genera es que al existir muchísimas plataformas en competencia por esa atención, la nota o la noticia se refiera cada vez en términos que pueden ser más atractivos para los lectores y para los públicos. Y dentro de lo atractivo, pues hay cuestiones que lindan en el amarillismo para que nosotros, o en el morbo, para que nosotros, digamos, se nos despierte la curiosidad de dar un clic. Y esto se puede ver muy claramente. Si ustedes ven una nota que les llegue del periódico El Universal o que están buscando información y entran dentro de su teléfono, que en una nota del Universal, van a ver que cuando terminan de leerla, y digo El Universal por decir uno, puede ser Milenio, puede ser el que sea, hasta abajo están otras notas que ya no tienen una fuente que es el periódico, sino dice inserción pagada, nota pagada, información pagada, y en donde vienen una serie de noticias, entre comillas, como, bueno, en esta época navideña, cómo evitar el COVID en las fiestas, ¿no? Las 5 cosas que tú tienes que saber para evitar el COVID en las fiestas, o cómo comer sin parar en las fiestas navideñas y no engordar. Y, en fin, un montón de cosas que se vuelven atractivas, pero que ya están lindando en lo que conocemos como infoentretenimiento, en donde ya no necesariamente es una información de interés público netamente, sino que tiene estos aspectos del entretenimiento que pues hacen que la nota sea, digamos, más amena. Claramente todo lo que se conoce como soft news, que son las noticias del espectáculo, las noticias de los que tienen que ver con deporte y con todo esto, pues tienen mucho de infoentretenimiento. El último Ferrari que se compró Ronaldo, ¿no? El berrinche de Lionel Messi para no irse de Barcelona y todo este tipo de cosas que en realidad, pues uno puede preguntarse qué tanto es información y qué tanto es un poco entretenimiento. Esta situación es muy clara, por ejemplo, hoy en la lógica de la economía de la atención, para presentar información que muchas veces puede ser información empaquetada con formatos de entretenimiento, por ejemplo, o bien al revés, que eso sería lo lamentable, que sería la sustitución de información por, digamos, datos que no nos sirven realmente para nada, ¿no? Siguiente, por favor. Una última consecuencia que me parece a mí muy importante mencionar aquí es que toda esta explosión de plataformas y esta revolución también lo que ha generado es que ha terminado por reducir la importancia relativa de algunos medios tradicionales. Hasta antes de la revolución digital, la discusión del espacio público sobre los temas de interés general pasaba de alguna forma, ¿no?, por lo que se comentaba en los grandes medios de comunicación, los grandes espacios, ¿no? Y para escribir o para salir en algunos de estos espacios, pues se requerían en principio ciertas credenciales de experto, ¿no? Para que te entrevistaran en la BBC, para que te entrevistaran en el Washington Post o en el Le Monde, etcétera, o para que tú tuvieras una columna ahí en donde pudieras estar escribiendo. Y pues digamos que la lógica de la conversación del espacio público y de los temas de interés público pues estaba jerarquizada. ¿Qué genera esta revolución? Pues una horizontalidad en la comunicación que permite que muchas personas ahora, gracias a Twitter, gracias a Facebook, gracias a Instagram, pues podamos participar de esta conversación del espacio público. Esto está muy bien. Lo que no está tan bien es que se pierde, digamos, de vista para muchas personas cuál es una fuente importante, cuál es una fuente fidedigna, cuál es una fuente veraz, cuál es una fuente que saca información oportuna y verificable, y cuáles son fuentes o sitios que simplemente están lucrando con información,
corriendo rumores, especulando o generando teorías de la conspiración, como vemos que hoy está pasando mucho en el caso de Estados Unidos y su proceso electoral. Esto implica que si para principios de los años 70, por ejemplo, un periódico como el Washington Post fue capaz de, a través de una investigación periodística, desvelar un escándalo que había implicado al presidente Richard Nixon en una vigilancia indebida al comité del partido opuesto, que eran los demócratas, y eso lo lleva a destapar todo este escándalo, lo lleva finalmente a renunciar al presidente, ¿no? Porque pues fue un escándalo de dimensiones gigantescas. Hoy en día la explosión de plataformas y la reducción de la importancia relativa de estos, podríamos llamar gatekeepers, ¿no? O fact checkers tradicionales, pues hace que el Washington Post sea uno más dentro de toda una enorme planicie plagada de todo tipo de medios, algunos serios, otros no serios, pero que para el público le es muy difícil, ¿no? Distinguir, a menos de que tengas ya cierto conocimiento, cierta preparación, pero para el individuo promedio que no tenemos mucho tiempo, que tenemos muchas ocupaciones en la vida cotidiana, que no tenemos tampoco tanto interés de estar todo el día metidos en la lógica de la información, pues mucha información o muchos datos que nos llegan disfrazados de información, pues simplemente la retuiteamos, la compartimos con nuestras redes sin vigilar mucho la calidad de la fuente. Y eso hace que, por ejemplo, pues hoy en día, a pesar de que el Washington Post le lleva un conteo de todas las mentiras que ha dicho el presidente Trump todos los días, pues no tenga el impacto que tuvo en aquella época de los años 70, cuando una sola falla grave que comete Nixon, muy grave, le cuesta la presidencia. Hoy en día puede ser la cuestión de que los rusos se metieron en la campaña. Puede ser que el presidente Trump desvió recursos para pagar a una persona, una mujer prostituta durante su campaña. Puede ser que el presidente Trump haya usado su posición para empujar sus propios negocios, para evadir impuestos, etcétera, etcétera. No importa qué escándalo le destapen a Trump por parte de estos medios, pues realmente es uno más de una plataforma, de una planicie plagada de muchos medios, en donde la importancia de estos medios serios se ha relativizado muchísimo, y para el público promedio pues no es más que pues un escándalo más, pero que si uno lee otros datos, otras fuentes, ni siquiera lo están sacando, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el impacto del lado de los consumidores, del lado de las audiencias, del lado de los usuarios? Bueno, pues con las redes sociales hemos tenido también, decía yo hace un momento, mayor posibilidad de acceso a otros contenidos, también mayor posibilidad de incidir en la creación de contenidos. Los usuarios somos co-creadores de contenidos. Ustedes todo el tiempo están compartiendo memes, están haciendo memes, están compartiendo o discutiendo alguna información con sus redes, y pues todo eso los hace también co-creadores y copartícipes de un proceso en donde antes simplemente pues estábamos, digamos, en la última parte, en la colita del proceso informativo, más como receptores que como co-creadores o copartícipes de esa creación informativa. Siguiente, por favor. Esto tiene cosas muy positivas, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente, gracias a esta revolución tecnológica, muchos grupos que antes no tenían voz en los medios tradicionales, pues ahora tienen voz. Muchos intereses y muchos, digamos, valores que no estaban contemplados dentro de esta lógica mediática tradicional, pues ahora tienen cobertura. Por ejemplo, la ecología, por ejemplo, los derechos de los animales, por ejemplo, la visibilización sobre la brutalidad policíaca, los derechos de diferentes grupos y sectores sociales que antes estaban completamente pues marginados de la discusión mediática, ahora tienen espacio propio y han impulsado agendas importantes que nos permiten conformarnos como una sociedad que es más plural, más heterogénea y, bueno, idealmente, pues más tolerante. Pero eso no necesariamente es el caso.
Siguiente, por favor. Porque estos mismos mecanismos, estas mismas plataformas que se usan para, digamos, empujar todos estos posiciones positivas, ¿no? Nuevos valores, nuevos intereses de sectores, pues también se usan por los grupos opuestos, por aquellos sectores que no están de acuerdo con que cambien las cosas, con que no están de acuerdo con que haya mayor tolerancia, con que no están de acuerdo con la multiculturalidad, con que no están de acuerdo con los derechos y las libertades de ciertos grupos y que quieren regresar al mundo pues como era en su imaginación, porque pues realmente el mundo se ha transformado desde hace por lo menos 200 años en el mundo occidental a partir pues de la Revolución Francesa y de esta lógica de la igualdad, de la libertad, de la justicia, y hemos ido poco a poco avanzando hacia pues reconocer la heterogeneidad y reconocer la tolerancia. Estos grupos pues buscan justo lo opuesto y han aprovechado estos sitios también para organizarse y para movilizarse de formas exitosas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el impacto de todo esto en la política? Bueno, pues fíjense, frente a la enorme velocidad de respuesta que la lógica digital le imprime a los mercados de consumo, por ejemplo, si ustedes quieren una canción, pues agarran su teléfono y la bajan ahorita. Si ustedes quieren boletos bueno, ahorita ¿no? Pues estamos en contingencia, pero bueno, en condiciones de normalidad, quieren ir a un concierto, pues lo compran ahorita. Quieren irse a Acapulco, pues compran un boleto de avión ahorita. Es decir, hay una satisfacción inmediata en la lógica digital de los mercados. Todavía hoy en día, pues simplemente en la lógica de la sana distancia, pues hay que ver que el valor de empresas como, por ejemplo, Uber, por ejemplo, sobre todo su rama de Uber Eats, ¿no? O Amazon, o todas estas empresas, ¿no? Mercado Libre y todo, pues se han capitalizado muchísimo justamente porque pues han sido fundamentales y están siendo fundamentales para mantener las lógicas de consumo en la distancia. Y frente a esto, la política parece súper lenta, ¿no? Yo ahorita quiero una canción, ahorita la bajo, pero y en la política, ¿cómo le hago? ¿No? La política es lenta, la política tiene y tarda muchísimo tiempo. Me pide que vote cada 3 años en el caso mexicano, cada 2 años en Estados Unidos, pero de aquí a que vean las transformaciones, no sé, ¿no? Entonces, esta lentitud de la política frente a la velocidad de satisfacción inmediata del mercado, pues también ha generado una enorme distancia. Curiosamente, hoy en día, a pesar de esa enorme lentitud que nos parece que tiene el mundo de la política, los gobiernos tienen menos márgenes de maniobra que antes. ¿Por qué? Pues porque los problemas reales y gigantescos son transnacionales. El crimen, el calentamiento global, la cuestión de los energéticos, la cuestión del comercio, no lo resuelve un solo gobierno, pero los gobiernos están más vigilados que nunca antes. Y esto ha generado también en este discurso de la democracia, desde hace por lo menos 20 años, enormes expectativas de que la democracia nos va a ayudar a resolver prácticamente todos nuestros problemas. El tema es que nos dice con qué velocidad lo va a hacer, ¿no? Y al mismo tiempo que hemos estado siendo testigos de una serie de crisis que la propia democracia no ha sido capaz de resolver. Crisis como la de 2008, una crisis económica brutal que puso a Italia, España, Portugal, a Grecia al borde de la quiebra como países, a Estados Unidos con una crisis enorme en términos, digamos, de su política crediticia, y a países como México que también pues, nos tocó un poco, y luego casos de corrupción. Aparentemente la clase política tradicional no está respondiendo y no está resolviendo los temas de desarrollo, de crecimiento, de inclusión, y esto ha favorecido que si uno ve cómo se ha votado en los últimos 10 años, uno va a ver que después de estas crisis que les decía de 2008-2009, en Europa y en Estados Unidos se opta por el voto hacia la izquierda. Se espera que los partidos de izquierda o que los partidos más liberales o que los partido demócrata
en este caso en Estados Unidos con Obama, pues pudiera resolver algunas de las crisis, pero no fueron capaces de hacerlo por distintas razones que ya no nos alcanza el tiempo tocar aquí. Y lo que se ve en un segundo momento, la votación a partir del año 2015 a 2017 y 18, lo que vamos a ver en estos países es una reconversión del voto que, si bien votó a la izquierda antes buscando soluciones, ahora abandona los partidos tradicionales y empieza a votar a movimientos populistas, normalmente de derecha, ¿no?, que se presentan como outsiders de la política y como gente que en la lógica del mercado te promete la satisfacción inmediata de tus deseos, ¿no?, frente a una clase política que es lenta, que es incapaz, que no ha dado resultados. Pues llego yo y yo te prometo el sol, la luna y las estrellas, y muchas veces se termina votando a estos. Y vemos el caso de Trump, el caso de Bolsonaro, el caso de Orbán, el caso de Duterte en Filipinas, en fin, podríamos nombrar un montón de estos personajes, con discursos todos sobre un mundo cerrado, proteccionista, muy nacionalistas y no muy apoyadores de la democracia, por lo menos de la democracia liberal. Siguiente, por favor. Todo este contexto, en conjunto, lo que ha favorecido es la aparición de un concepto que es el que predomina hoy en día digamos, en la lógica de la política y de lo público, que es el de la posverdad, con dos consecuencias muy claras. Primero, una caída en credibilidad y confianza de las clases políticas tradicionales y de las instituciones como los partidos políticos. Y segundo, el hecho de que los políticos que están llegando al poder mienten con menores consecuencias que antes. Decía yo, no importa que le lleven el mentirómetro a Trump por parte del New York Times o del Washington Post, esto no le afecta en lo más mínimo a Trump. Trump en cada uno de sus discursos miente totalmente de forma abierta y no pasa nada, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, en esta lógica, desde luego que lo que empieza a predominar mucho son las fake news. Y hay dos tipos de fake news que me interesa que ustedes registren. Las fake news que son causadas por una mala recopilación de datos, por errores en la transcripción, por errores periodísticos, pero no por mala intención, sino se conforman por fallas, ¿no? Y esto se conoce como misinformation. Este tipo de fake news se llama misinformation. Siguiente, por favor. Pero hay otro tipo de fake news que sí son muy nocivas y que se llaman disinformation o desinformación, y que son las que son generadas y creadas a propósito con el ánimo de confundir y de engañar con objetivos políticos y también corporativos o económicos, pero fundamentalmente con objetivos políticos. Estos dos tipos de fake news proliferan mucho en un ambiente muy propicio a esta lógica de socialización rápida de información. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya para ir cerrando, en marzo de 2018, el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, publicó un estudio bien interesante con base en una revisión de más de 3 millones de personas en una serie de cadenas informativas y de conversación, y aquí concluyó lo siguiente. La información verdadera, cuando vemos cómo se distribuye en cadenas, llegaba a alcanzar hasta 1,000 personas, en el mejor de los casos, mientras que las noticias falsas llegaban hasta más de 100,000 personas. La conclusión es que la información falsa se distribuye más rápido y tiene mayor alcance que la información verdadera. Esta es la conclusión del MIT, ¿ok? La información falsa se distribuye más rápido y tiene mayor alcance que la verdadera. Siguiente, por favor. Nosotros hicimos en la Ibero un estudio con Facebook hace unos 3 años que hicimos este estudio con Facebook, y en este estudio probamos qué tanto se distribuye. No solamente ya sabíamos por el MIT que la información falsa se distribuye más que la verdadera, pero queríamos saber qué tipo de información falsa, si la de misinformation, es decir, la que tiene errores, o la de disinformation,
la que es expresamente creada para engañarte, ¿no? Y lo que descubrimos, pues no los voy a aburrir aquí con los datos estadísticos, hicimos un pequeño experimento, gracias a Facebook pudimos llegar a pues, más o menos cerca de 2,000 usuarios, en donde les aparecía por ahí un pequeño pop-up que en su timeline de Facebook que les decía simplemente la información falsa causa daño y puede perjudicar a personas, a organizaciones y a comunidades. Piensa antes de distribuir la información. Era todo lo que decía ese pequeño pop-up que les aparecía y entonces les aparecía en su timeline una serie de informaciones que habíamos previamente construido nosotros con Facebook, que eran notas verdaderas y 4 notas verdaderas y 6 notas falsas, 3 de tipo misinformation y 3 de tipo disinformation. Lo que vemos en la primera, en los primeros datos, ¿no? Son para estos grupos, ¿cuál fue el promedio de distribución de la información que recibían? De estas 10 notas, ¿cuántas en promedio distribuían entre sus propios grupos? Y lo que vemos es que pues, en los dos casos, el grupo de control y el grupo experimental era más o menos la misma. Luego, en un tiempo pasado ese primer momento, les apareció el pop-up que les estoy comentando, solamente a aquellos miembros del grupo experimental, pero no a los otros. Y luego, en el segundo dato, lo que vemos es qué tanto les afectó el pop-up a unos y qué tanto no les afectó el pop-up a los otros para seguir distribuyendo información. Lo que vemos es que al grupo que le apareció el pop-up sí tiene una caída muy importante en la forma de distribución de información. Es decir, se lo pensaron 2 veces antes de compartir información con sus otros conocidos, con sus fans, con sus círculos. Ya no lo estaban haciendo. Lo interesante es de esa información que seguían compartiendo, ¿qué tipo de información era? Y lo que encontramos es que el tipo de información que a pesar del pop-up seguían compartiendo es la información más nociva, la de tipo disinformation. Siguiente, por favor. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque es la que tiene un mayor efecto emocional. Hay una serie de investigaciones de la neurociencia que ya no me voy a detener mucho, que muestra que el componente emocional del cerebro no solo es indisociable del componente cognitivo, sino que es disparador del componente cognitivo. Es decir, primero leemos emocionalmente cualquier información y luego la reflexionamos. Siguiente, por favor. Y el estudio experimental que hicimos en la Ibero, pues encontramos que la intensidad emocional es un factor más fuerte que cualquier otra consideración racional a la hora de seleccionar los contenidos que consumimos y que compartimos. Y esta intensidad emocional afecta de manera muy clara las decisiones que tomamos. Por eso, como comunicólogas y comunicólogos, tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de decir, es que necesitamos estar mejor educados. No, necesitamos estar mejor formados y ser muy conscientes del tipo de información que queremos compartir con nuestras redes, porque ustedes van a generar información, ustedes van a ser fuente en sus círculos, fuente fidedigna, fuente fiable, porque ustedes estudian comunicación, ¿no? Les van a preguntar sus familias, sus amigos, ustedes se van a convertir, digamos, en estos expertos, ¿no? En ciertos temas informativos y de contenido, y ustedes mismos van a crear contenido, y por eso se requiere más que nada una voluntad de ser consciente de lo que consumimos. Siguiente y final, por favor. Y esta es una guía muy rápida para identificar fake news que todo comunicólogo y comunicóloga tiene que preguntarse. Cuando les llegue información, pregúntense, primero, ¿cuál es el medio o la plataforma que trae la información? Segundo, ¿cuáles son las fuentes? ¿Tienen links estas fuentes? ¿Están citadas con precisión? Y luego, ¿quién firma la nota? Normalmente las fake news
nunca están firmadas. Esta es una clave importante. Y finalmente, cuando vean una información que puede generar como mucha controversia, pregúntense, ¿esta información, además de este medio que estoy viendo, la trae otro medio? ¿La traen otras fuentes o no? Y más allá de considerar si me gusta o no, si estoy de acuerdo o no con lo que dice la nota, pregúntense finalmente, ¿está bien que comparta? ¿Qué se gana con compartir esta información? Desde luego que hay muchos estudios que muestran que también hay una cuestión de reforzamiento de identidad, de pertenencia, etcétera, cuando yo comparto información y soy el primero, pero hay una responsabilidad detrás de la que ustedes tienen que ser súper conscientes. Muchas gracias, con esto terminamos la presentación. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia. Sin duda, muy interesante y además muy ad hoc con los temas que estamos tratando. Y hay varias preguntas que me gustaría hacerle. Voy a englobarlas en grupos. Me voy a ir desde el inicio. La primera, bajo su consideración y un poquito de lo que se está cerrando, ¿qué se está perdiendo entre comunicólogos y periodistas actualmente, no solo como oficio, sino como práctica académica? Y también, retomando un poco lo que mencionó al principio sobre las elecciones de Estados Unidos, vimos un fenómeno que nunca habíamos visto en los medios de comunicación. Le bajaron el switch al presidente. En ese sentido, ¿qué se ganó y qué se perdió a nivel periodístico? Buenísimas preguntas. Bueno, a ver, empezaría por la primera, que tiene que ver con qué se ha perdido en el periodismo. Bueno, pues en realidad, si uno ve el periodismo mexicano es un periodismo que, a diferencia de otros periodismos más consolidados, ¿no? No voy a poner el caso estadounidense porque pues uno tiende a idealizar mucho cosas que pasan en Estados Unidos y luego uno se da cuenta que no están así. Pero, por ejemplo, el oficio periodístico, de cómo se construye la información en México, históricamente ha dependido básicamente de la nota, más que de cualquier otro género periodístico, más que el reportaje, más que la entrevista, es la nota. Nota normalmente sin contextos, sin seguimientos, sin muchas fuentes o con fuentes oficiales. ¿Por qué? Pues porque la nota se saca mucho de la declaración. Si uno ve las primeras planas de nuestros periódicos, la mayor parte se construyen a partir de la declaración de personajes públicos, más que de investigaciones hechas por los propios periodistas. Entonces, esta es una debilidad histórica de nuestro periodismo, en donde pues falta un poco oficio a nuestros propios periodistas en eso, ¿no? La revolución digital no ha hecho más que agudizar esto. Si uno ve, por ejemplo, incluso notas de portales, va a ver que muchas veces en las notas de portales cito algunos de los que incluso me parecen de los más serios, ¿no? Que puede ser Reporte Índigo, que puede ser Animal Político, que puede ser Aristegui Noticias, que puede ser Sin embargo, etcétera. Muchas notas están firmadas como redacción. Y uno dice, bueno, pues porque la nota en realidad no es de ellos, ¿no? La nota en realidad es de algo que está flotando, que es importante reportar, pero que los periodistas que tienen ellos en su staff no los dedicaron a cubrir esa nota, pero se dieron cuenta editorialmente que hay que sacar algo sobre esa nota. Entonces, muchas de estas prácticas que digamos, falta de oficio periodístico profesional en el caso mexicano. No es que no haya buenos periodistas, hay extraordinarios periodistas, hombres y mujeres en México. Un gran ejemplo es las periodistas de pie de página, ¿no? Egresadas, entre otras cosas, del Departamento de Comunicación, muchas de ellas, ¿no? Egresadas de la licenciatura, de la maestría, del programa Prensa y Democracia, que están haciendo un gran trabajo de periodismo, de investigación, todos los días van y se sientan en la mañanera y reportan no solamente lo que dice el presidente, sino hay un contraste con datos importantes. Y entonces uno, en las notas que construyen este equipo de mujeres, se da cuenta que pues el presidente pues quedó corto en A, en B o en C, pero ya tiene los datos, ya no es solo la opinión, ¿no? Está ahí el quehacer periodístico. Entonces, sí nos hace falta mucho profesionalismo periodístico en general en México, sí, y la revolución digital no ha hecho más que agudizar algunas de estas cuestiones. Bueno, ahora,
en relación con lo que le hicieron al presidente Trump. A ver, desde una posición liberal clásica, uno podría decir, la libertad de expresión tiene que defenderse siempre y la libertad de información también, y por lo tanto, la labor del periodismo no es más que pues reproducir lo que algún actor público de gran importancia dice y en todo caso después editorializar, criticar, poner esto en contexto, ¿no? Esto es lo que nos diría, digamos, la lógica teórica del liberalismo aplicado al caso de la información. Sin embargo, hay que considerar el contexto. Digamos, la tradición del periodismo alemán del siglo XX, a diferencia del periodismo estadounidense que ha sido defensor de todo se vale, la libertad de expresión no debe tener ningún límite y es el público el que tiene que decidir lo que está bien y lo que está mal. La lógica del periodismo alemán ha sido distinta por su propia experiencia, digamos, como país y como cultura de lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, en la experiencia nazi. Hay ciertos temas, dicen los alemanes, que no está bien, digamos, promover públicamente, ni bien ni mal, porque pues en el momento en que empecemos a discutir ciertos temas, pues hay grupos que van a sentirse, digamos, como protegidos, como promovidos, como publicitados por ciertas posiciones. Y entonces, en el caso alemán, por ejemplo, está prohibido mostrar en público una suástica, está prohibido, ¿no?, negar el holocausto, y no solo prohibido, sino uno se va a la cárcel con este tipo de cosas. Pero esto responde a su contexto. Los ingleses se burlan mucho de los alemanes y dicen, esto es una exageración, ¿cómo es posible? Que si quiero traer una suástica, que la traiga, ¿no? Claro, pero pues responde a contextos y a realidades diferentes. Lo que sucede en el caso de que le cierren el micrófono al presidente Trump hay que leerlo en un contexto particular. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en los años 20 donde se establece que uno de los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos, a pesar de que la Constitución en su primera enmienda establece que el Congreso no puede hacer ninguna ley contraria o que limite en forma alguna ni la libertad religiosa ni la libertad de expresión, hay una sentencia de la Suprema Corte que se fue repitiendo a lo largo del siglo XX y que tiene su origen en los años 20 y que establece que la libertad de expresión tiene, entre otros límites, la limitación de que en un cine lleno de gente no se puede gritar fuego, ¿no? Es decir, de una manera engañosa, pues, ¿no? Yo no puedo llegar a una sala de cine repleta de gente y por el uso de mi libertad de expresión gritar que hay fuego y pues generar un pánico que pueda lesionar a la gente. Esta misma lógica es la que aplican los medios en este caso, en un contexto en el que los medios consideran que hay un contexto muy volátil en Estados Unidos en un momento dado en el que cuando se estaban terminando algunos de los conteos en Arizona, en Nevada y un reconteo en algunos otros estados, pues había grupos armados afuera de los sitios donde se estaban llevando a cabo estos conteos pro-Trump, y el presidente Trump, de manera muy responsable, estaba incitando prácticamente no solo al desconocimiento, sino a que pues, se actuara de alguna forma, ¿no? Entonces, algunos medios decidieron que pues ese no era el contexto en el momento preciso. Quizá le hubieran dejado el micrófono abierto si la situación no hubiera sido tan volátil ni tan compleja como en ese momento, y es lo que lleva a estos medios a bajar el switch. Uno dice, bueno, pero es que los medios no tienen derecho a decirnos qué está bien y qué está mal, pero todos los días lo hacen. Todos los días, si uno atiende a la teoría de agenda setting, los medios nos dicen todos los días qué es lo importante y qué no es lo importante, qué cubren y qué no cubren. No cubren toda la realidad. Deciden que hay un pedacito de realidad que van a cubrir, y con la teoría del encuadre o framing nos dicen desde qué ángulo la van a cubrir. Entonces todos los días los medios toman decisiones editoriales de decirnos qué es importante y desde dónde consideran que es importante. Y en este caso, atendiendo pues a su política editorial y un poco en esta lógica del no se vale gritar fuego en un cine lleno cuando no hay fuego, pues decidieron bajar el switch a Trump, ¿no?
Entonces, esta es la lógica que podría explicar cómo hay un cierto límite a un ejercicio de una libertad de expresión que, si lo vemos desde un punto de vista netamente teórico, pues claro que uno va a decir, bueno, pues esto no se vale, pero cuando uno pone el contexto determinado, el momento histórico específico, uno puede empezar a comprender mejor ciertas razones del alcance y los límites del ejercicio de la libertad de expresión. Quizá nunca lo habíamos visto nosotros en prime time. Y tengo una pregunta de Miguel Rubio, doctor. Esta prevalencia de lo emocional, ¿qué riesgo supone para la democracia? Que creo que va ligado mucho a la respuesta que nos acaba de dar. ¿Qué estrategias específicas podríamos emplear ante este flujo de información modulada y consumida por lo emocional, que lo ligaría con otra, que en la referencia que usted hacía sobre la satisfacción inmediata, en donde el buen periodismo ya requiere de un proceso más largo para poder darle una resolución al público que a lo mejor el público no tiene la paciencia por esperar? Híjoles, pues sí, muy buena pregunta de Miguel. Pues es que el problema también tiene que ver con la propia lógica de las redes sociales. La lógica comercial en la que están construidas, digamos, los algoritmos básicos de las redes sociales, lo que va haciendo es que, pues, digamos, a mí me llega una información que es sobre, no sé, lo que le acaba de pasar a Britney Spears, que pues perdió un juicio frente a su propio padre, y Britney Spears no puede tomar decisiones autónomas de su vida, sino que las va a hacer a través todas de su papá, ¿no? Entonces dice, bueno, ok, yo leo esa nota, pero en el momento en que leo esa nota, se registra dentro de mi huella digital que yo leí esa nota, y entonces el propio algoritmo me empieza a mandar notas semejantes porque ya sabe que yo consumo ese tipo de información y ese tipo de notas sobre otras que en un momento dado, en un momento X, me mandó en mi timeline. Yo consumí esa nota, y cuando empiezo a consumir solo ese tipo de notas o predominantemente un cierto tipo de información, pues el propio algoritmo va haciendo que cada vez que abro mi timeline, ese tipo de notas estén, sobre todo, ¿no?, muy disponibles para mí, a diferencia de muy disponibles para cualquier otra persona, ¿no? Y entonces eso va haciendo que se vaya conformando un tipo de información diseñada para mí, ¿no? Que yo empiezo también a compartir con ciertos círculos que, si empiezan a ser, digamos, a tener cierta resonancia con mi forma de ver el mundo, con el tipo de notas que consumo, con el tipo de sitios que visito, pues digamos, se van conformando estos que se llaman echo chambers o cámaras de eco, ¿no? En donde me voy haciendo cada vez un mundo más parecido a mí mismo, ¿no? En donde, como dice Castells, pues yo dejo de consumir para informarme, sino consumir para reafirmarme, en donde mis identidades se refuerzan a partir de los círculos con los que comparto y de la información que tengo. Mucha de esa información, o casi toda esa información, está moldeada a partir de lo emocional, a partir de esa entrada que nosotros, cuando inmediatamente leemos o vemos cualquier cosa, antes de decidir, por ejemplo, cuáles fueron los argumentos que dio el texto, cuál es la razón que da, está bien o no, lo primero que me llega de un texto, de una foto, de una película, es me gusta o no me gusta. Es decir, ya pasa un filtro emotivo por el cual, si me gusta, voy a buscar incluso razones para justificar y fundamentar por qué me gustó. Y si no me gustó, voy a buscar razones para justificar por qué no me gustó. Entonces, la lógica de las redes sociales se aboca muchísimo a explotar esta noción o este principio emocional, porque es el gancho que permite que le demos clic a ciertos lugares y a ciertos sitios y se monetarice la propia red y sea un gran negocio, el gran negocio que es, ¿no? Entonces, esta lógica, para poder romperla, pues necesitamos hacer un enorme ejercicio de autoinspección, de autocrítica, algo así como lo que hacemos cuando hacemos investigación cualitativa, ¿no? Que nos piden a los investigadores cuando hacemos investigación cualitativa que la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer
cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra circunstancia casi existencial desde donde vamos a mirar un problema social. Y entonces, a partir de esa lógica que de entrada debemos admitir que está sesgada por nuestra circunstancia histórica, nuestro género, nuestra posición, etcétera, etcétera, entonces poder entender y comprender los procesos sociales. Es un poco esa misma lógica de voluntad a la que yo me refería que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con un montón de información, ¿no? Antes de socializarla, a lo mejor me cae muy mal el personaje político que es el sujeto del meme, me cae muy mal y a mi red social también lo detesta. Y entonces yo me veo pues casi en la necesidad emocional de compartir el meme porque está buenísimo, ¿no? Es una burla buenísima del personaje. Pero antes de compartirlo aquí, la cuestión es, digamos, sí tratar de reflexionar un poco, ¿no? Sobre la calidad informativa de eso, sobre lo que estoy aportando con eso. Y muy pocas veces eso se hace, por falta de tiempo, por falta de interés o simplemente porque mucho de lo que compartimos es enteramente congruente emocionalmente con nosotros. Y cuando vemos una información que nos reafirma en nuestros valores, en nuestros principios o nuestros prejuicios, nos sentimos bien y la compartimos. Entonces, romper eso y tratar de mirarnos a nosotros mismos un poco casi desde fuera de nosotros mismos y decir, caray, a lo mejor esta información pues no está tan bien y no debería yo estar compartiéndola porque pues me late por ahí que no es, puede ser sesgada, puede ser falsa, eso nos cuesta muchísimo trabajo. Pero como comunicólogos tenemos que hacerlo en nuestro ejercicio profesional, no nos queda de otra, porque son los comunicólogos y las comunicólogas quienes van a tener y tienen ya una enorme responsabilidad en el espacio público, no solo en México, sino pues en todo el mundo. Muy bien, doctor. Pues creo que Sam, ¿cómo andamos de tiempo? Tú dime, o le seguimos. No, pues ya estamos, son las 6, Manuel. No sé si quieras agregar algo, si alguien tiene alguna pregunta de los profesores, de los alumnos. Hay una más del Sí, adelante. profesor Alejandro Acuña, que pregunta, ¿resucitó el cuarto poder en Estados Unidos? Pues sí, realmente sí resucitó, ¿no? Porque pues de alguna forma, pues este cuarto poder que yo decía, pues muy diluido, ¿no? Por el hecho de que pues exista un sinnúmero de plataformas, pues en este caso, pues decidieron por lo menos algunos de los medios tradicionales más grandotes cerrar filas con un solo tema. Y aquí lo interesante es que lo hizo hasta Fox News, ¿eh? Es decir, no solamente lo hicieron aquellos medios considerados como más liberales, ¿no? Sino también Fox News se sumó a esto, lo cual pues habla de que privilegiaron otros valores informativos sobre lo que estaba sucediendo. Muy bien. Bien, pues muchas gracias, Manuel. Pues muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Samuel. Gracias, Enrique. Y pues muy buenas tardes. Igualmente, saludos a todos, que descansen, buenas tardes. Gracias, Enrique. Gracias a todos, doctor, gracias. Samuel. Gracias, Pablito.